Bueno chicos, esta es la tercera clase. Vamos a ver hoy cómo se forman las nubes. La nube siempre existe una zona húmeda, donde hay un aumento de temperatura y un aumento de humedad, donde por el propio calor se va aumentando la evaporación, se evapora. Esto hace que cuando existe mucho, el aire caliente va hacia arriba, recuerdan. Una vez que pasó este aire condensado con alto contenido de humedad, se condensa a cierto nivel de altura. Recuerden que a cierta altura, a medida que vamos avanzando hacia arriba, el aire se enfría, y eso hace que se condense y se forme una nube. Esta etapa se empieza a formar la nube. Existe también un viento que puede arrastrar esa nube hacia otro lado. La nube se separa y se aleja de donde estaba la zona. Y así se sigue produciendo la evaporación. Por ejemplo, acá vieron que acá abajo hay un río. Y así se sigue formando los diferentes tipos de nubes. Pero el nivel de condensación normalmente siempre es entre los 4 y los 3 grados. Para eso sabemos que vamos a ver diferentes tipos de nubes. Estas grandes que son los cúmulos nimbus, que son nubes normalmente de tormenta, los cúmulos también. Nubes altas, cirros cúmulos, cirrostratos. Nubes medias como altos cúmulos, altos estratos. Y nubes bajas como los nimbostratos, estratocúmulos, estratos. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué son los cirros? Esto es una de las nubes más típicas que solemos encontrar, muy común, muy cerca antes de las tormentas, unos 2 días o un día antes. Esto anuncia lluvia, son como pinceladas en el cielo, filamentos largos y alargados. Tienen una distribución irregular. Es- eh, cuando cuando el cielo está invadido de cirros, significa que en las próximas 24 horas habrá un cambio brusco de tiempo. Normalmente siempre está acompañado de descenso de temperatura. Esto significa que son nubes altas con probabilidad de que haya un cambio de temperatura, y eso puede traer lluvia. Cirros cúmulos, vieron que son como broches pequeños, forman una capa casi continua. eh. Estas nubes son totalmente blancas y no presentan sombras, no hay algo atrás gris. Esto es otro, yo estoy hablando de esta parte nomás. Cuando el cerro está cubierto de cirrocúmulos suele decirse que está borregado, dice como borregas, como ovejitas. Suele indicar el cambio del estado de tiempo dentro de las próximas 12 horas también, porque ahí comienza a nublarse todo y se está encapotando. ¿eh? Cirrostratos tiene la apariencia de un velo, porque decimos que es como transparente. Presenta ocasionalmente un estriado largo y ancho. Su borde tiene límites definidos y regulares, comienza acá y termina acá. Los cirrostratos pueden suceder a los cirros y preludian la llegada de mal tiempo también. O sea, estas son nubes que nosotros vemos y determinamos. Fíjense, estas ondeadas son de cambio de temperatura. Estos son nubes altas, frías. Altos cúmulos. Son copos pequeños y medianos, irregulares. Son nubes altas, muy altas, presentan ondulaciones en algunos casos también. Eh, También pueden ser mal tiempo o después de que haya pasado la tormenta. Altos estratos, vieron normalmente este tipo de nubes antes del amanecer o en el atardecer, suelen llegar muchas de estas. Se suele ver el sol a través de esta capa de nubes. Estos altos estratos es una capa de nubes en manchones irregulares. También presagian lluvia, pero dentro de 2 o 3 días. No es que signifique que el otro día ya va a llover, pero eh, siempre están antes de eso. Nimbostratos. Los nimbostratos son de color gris oscuro, son nubes medias a bajas, con cierta frecuencia se mueven rápidamente, que es otra característica muy importante, y son lluvias de primavera que normalmente llamamos lluvias de chaparrones, o de nieve durante el invierno, agua nieve. En este caso nunca vemos nieve nosotros acá, pero en zonas donde son montañosas normalmente se encuentran así. Estratocúmulos. Presentan ondulaciones más anchas, tienen sombras, son cilindros alargados.
eh, presentan así como bancos, o sea, van avanzando en forma de bancos. Eh, los estratocúmulos rara vez aportan lluvia, salvo que se transforme en nimbostrato, pero este tipo de nube normalmente viene después de la tormenta o cuando va a cambiar el clima, que el otro día amanece todo despejado y azul, cuando pasó un frente frío, por ejemplo. Nubes bajas tienen la apariencia de un banco de neblina grisáceos sin que se pueda observar una estructura definida y regular. Esto lo vemos en las altas cumbres normalmente. Durante la primavera o principio de verano, aparece durante la madrugada, también pueden haberse frente a una neblina, por ejemplo, fuerte. Esto indica que el día va a ser muy hermoso. Por ejemplo, cuando hay mucha cantidad de neblina, significa que el día va a amanecer muy soleado y va a ser muy buen tiempo. Cúmulos nimbos son las nubes grandes, estas que a veces vienen las tormentas grandes que vienen avanzando así como un frente de tormenta. Presentan una estructura como cúspide montañosa hacia arriba en forma de yunque. ¿Cómo se forma este tipo de nube? Nuevamente necesita una fuerte inserción de aire caliente hacia arriba, donde el aire se eleva rápidamente y se transforma y se condensa, llegando a la zona de congelamiento, donde puede llegar a producirse granizos, porque la gota de lluvia va ascendiendo, asciende, se forma, se condensa rápidamente porque pasó el punto de condensación, se formó la gota. Como es muy fuerte la corriente ascendente del aire, topa allá arriba y por su propio peso va cayendo en forma de hielo, y es por eso que tenemos lluvia de tormentas con granizo. Por eso es que se forman así las tormentas. Bueno, fíjense, acá tenemos los cúmulos, que es una convención muy débil. Después venimos los cúmulos normales o comunes, que son normalmente que sabemos que va a venir lluvia. Fíjense, acá el aire sigue subiendo por mucho ascenso, se condensa y cae por su propia presión, pero sin granizo. Después, acá, cuando ya pasó la condensación un poco más fuerte, su propio peso de granizo va cayendo. Fíjense, acá ya tenemos lluvia y algo de granizo. Y bueno, y esto es una tormenta ya en cúmulos nimbus, llaman mamuts hasta este punto donde hasta ahí llega la cúmulos nimbus, que normalmente puede ser hasta los 10 kilómetros de altura, donde se desparrama arriba y da su forma de yunque normalmente. ¿Vieron? Una forma de yunque. Y eso hace que el granizo llegue hasta ahí, bueno, y caiga precipitadamente. Esto es lo que no vemos el Arcus, es lo que nuevamente vemos cuando avanza el frente de tormenta. Bueno, vamos a hablar un poco de los vientos. ¿Cómo se forma un viento? Un viento se forma cuando existe una baja de presión que hace mover el aire de un lugar a otro. Entonces esa baja presión hace que una zona de alta presión vaya a buscar el espacio que dejó esa zona de baja presión. ¿Cuándo se produce eso? Cuando normalmente el aire sube. El aire sube porque hace mucho calor acá, el aire caliente tiende a subir, se condensa y forma una nube. Al subirse ese aire que estaba en este espacio, otro aire viene y ocupa ese lugar. Entonces se forma como un ciclo. El aire caliente asciende, el aire frío desciende. ¿Vieron? El aire caliente asciende por la baja presión y el aire frío desciende por la alta presión. Y así se va formando un círculo. Entonces tenemos una borrasca que es de baja presión que hace subir, y un anticiclón que hace bajar por la elevada presión. Entonces tenemos una zona de alta presión y una zona de baja presión. Y así nosotros encontramos anticiclónicos, que sería de alta presión, siempre en Atlántico Sur y Pacífico Sur, y en el medio de Sudamérica siempre encontramos una zona de baja presión. ¿Por qué? Porque hace calor. Sin embargo, por ejemplo, acá hay un ciclón frío, pero ¿por qué? Porque es azotada, esta zona acá es azotada por una marea cálida que viene del Golfo, y esta también es azotada por una cálida que viene del Golfo hacia acá. Por eso encontramos acá zonas de baja presión en estos lugares. En Australia por el exceso de calor también. Bueno. Vamos a explicar normalmente lo que encontramos,
que son nuestros vientos o tormentas predisponentes que siempre encontramos en nuestra zona. Una es la sudestada. La sudestada se forma por un centro de baja presión que se instala en el litoral. O sea, acá hay un centro de baja presión que se instala en el litoral. Se encuentra acá. ¿Está? ¿Qué hace esto? Al encontrarse acá, hace que todo, fíjense que acá hay como un remolino, como un huracán. Este es el centro de alta presión. ¿Qué hace esto? Manda viento hacia adentro. O sea, el viento hace que no, este es el río Paraná, esta es la provincia de Buenos Aires, esta es la provincia de Entre Ríos y este es Uruguay. Esto hace que el Paraná, que normalmente desemboca por acá, por el río de la Plata, no fluya. Y al no fluir, se inunda toda esta zona y no hace que todos los arroyos y ríos se confluencien ahí y no forma, no permite que desemboque en el río Paraná, al río de la Plata. Y eso provoca inundaciones en Buenos Aires, etcétera, etcétera. ¿Cómo se caracteriza? Es un viento fuerte, es un viento muy fuerte, que al encontrarse, este en realidad es un viento frío que avanza de sur a norte y se deposita en esta zona. Se deposita en la zona de acá al frente de Buenos Aires, en la zona acá de Bahía Blanca, se deposita el anticiclónico. Y eso hace que los vientos hagan esta forma, y no dejen ingresar, no dejen salir agua nuevamente al río de la Plata. Se caracteriza por una tormenta fuerte en un principio, fuerte, una tormenta muy fuerte al principio, el primer día, y después 3 o 4 días con llovizna. Y después otra tormenta fuerte y para todo. ¿Está? Y tenemos 3 o 4 días lindos. Tenemos esta leve erosión costera, inundación sobre el delta y crecida de ríos y arroyos en toda esta zona. ¿Está? Fíjense, las ráfagas van entre 25 y 45 kilómetros por hora desde el sudeste. Esa es la sudestada. Viento sonda. Esto ocurre normalmente en la zona oeste de nuestro país. Ingresa un aire frío y húmedo por esta es la zona de Brasil, la zona de Chile, Océano Pacífico. Esto es la zona de Argentina. Estas son las cordilleras. Ingresa un aire cálido y húmedo, que se topa con la cordillera y va subiendo. Recuerden ustedes que a medida que se sube en altura, la temperatura disminuye. Al ir disminuyendo se condensa y precipita, mucha precipitación del lado chileno, ¿está? Y muchas veces nieve porque llega a la temperatura correcta. Una vez que pasa la nube al otro lado, baja por flotación y se seca, porque esta nube ya viene un aire seco. Se transforma de este lado en un aire seco con una corriente, miren, hasta 22 grados y fuerte. Se recalienta, es caluroso y seco. Y eso hace que muchas veces vengan este tipo de tormentas de tierra que dan 2 o 3 días. Fíjense, las temperaturas hasta 40 grados puede llegar a surgir. Es muy común en las zonas de Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. En realidad son lluvias orográficas. Orográficas significa que son por elevación de montañas. Son lluvias que únicamente llueve del lado chileno y de este lado no llueve nada, porque topa de este lado donde arrancó primero el viento, ¿no? Viento pampero. Si alguna vez he visto este tipo de tormenta se da normalmente cuando ingresa una masa de aire fría como la sudestada, pero en vez de quedarse la masa acá al frente a la provincia de Buenos Aires, ingrese hacia el continente, y eso hace que vaya cambiando y abarque toda la parte sur de Sudamérica. Este viento papero se origina nuevamente en el Atlántico Sur, ya desde la Antártida viene avanzando hasta que y se presenta este tipo de formas que nuevamente viene acompañado de una fuerte tormenta, muy fuerte, con caída de granizo y mucha descarga eléctrica. Y nuevamente dentro de 2 días o 3 días tenemos buen tiempo, porque esto lo que hace es cambiar de un aire cálido y húmedo que tenemos en la zona con un anticiclón, una borrasca de cálido y húmedo y un anticiclónico frío y seco, se topan los dos y forman la tormenta.
Después de unos días vamos a tener aire frío y seco, muy lindo, hermosos días. Pero normalmente hay 40 pamperos al año que ingresan a nuestro país. Bueno chicos, eso es todo por hoy.